Buenas noches. Buenas noches, Jesús. ¿Qué fue, profe? ¿Eh? Dije, ah, caray, me lo cambiaron, ¿o qué? No, 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 no. Eran otros chicos. Buenas Pero no, noches. buenas noches, Paulina. No, a ellos no les gusta sesión el día de hoy. Se conectaron con el mismo link. No Yo te también preocupes. dije, qué bueno que ya pasa, que ya somos más. Ya son más alumnos. No, ok. Vamos a continuar, chicos. Entonces, Claro que sí, profe. obviamente la siguiente materia es integración de la contabilidad. Voy por acá. Ok, anteriormente habíamos comentado, obviamente, la cuestión de la función de la contabilidad. Si la contabilidad es una ciencia, técnica o un arte, algunas cuestiones en las funciones, obviamente de la cuestión de qué funciones tiene que generar o qué funciones nos brinda la contabilidad en general y obviamente para qué nos sirven determinadas situaciones la contabilidad. Obviamente nos dice que es otra forma de esbozar las funciones contablemente hablando, pues es una función histórica, obviamente para ver la cuestión de la vida de las empresas y se va estructurando con los registros de las operaciones en los libros contables que aparecen en forma cronológica día a día y mes a mes ordenadamente. Pues obviamente de antemano debemos de saber y está estipulado por la ley que debemos guardar nuestros registros contables por lo menos 5 años. Ya después de 5 años ya se pueden destruir, pero si nos cae una auditoría, no sé, al primer año, segundo año, tercer año de que hayamos en este caso declarado, dependiendo de la fecha que hayamos declarado, tenemos que guardar esa información durante 5 años 5 años. Sí, después. así es. Entonces, después ya de los 5 años, ahí sí podemos destruir la información sin ninguna repercusión. Y obviamente, pues también nos sirve, obviamente, a la asamblea de accionistas, también en este caso a proveedores, obviamente a los encargados de la empresa, pues para saber, obviamente, cómo va funcionando la empresa y cómo ha ido desenvolviéndose la empresa en determinados periodos de tiempo. Entonces, nos sirve también para obtener una función histórica de esa manera. También una función estadística, que es la cuestión que refleja los resultados en cantidades monetarias de las transacciones operacionales que realiza la empresa en un determinado tiempo. Mediante ellos podemos hacer presentaciones, obviamente podemos hacer proyecciones mediante la información financiera, que obviamente nos va a arrojar la contabilidad y obviamente pues, nos va a permitir pues, sacar en determinados momentos flujos del almacén, flujos de entrada de caja chica, cuentas de banco, proveedores, etcétera, etcétera. Otra de las funciones es económica porque refleja el proceso de los costos y gastos de las compras para luego venderlos y obtener una ganancia. Obviamente, de hecho, la cuestión contable también está muy relacionada a un departamento de compras. ¿Por qué? Porque recuerden que lo inicial obviamente, de una empresa, pues es con menos producir más, entonces siempre buscan reducir los costos. Entonces, obviamente eso es lo que normalmente se viene monitoreando en toda empresa, reducir los costos para obtener una ganancia mucho mayor o incrementando un precio de venta o disminuyendo los costos para producción. Entonces es una forma económica en que las empresas pueden ver si realmente lo que están haciendo les es redituable y si no, pues obviamente pues hay que reducir costos en ese sentido. Una función financiera también representa la cuestión de la integración contable. ¿Por qué? Porque analiza la obtención del dinero, o sea, cómo afrontar las deudas y obligaciones de la empresa. O sea, de dónde en determinados momentos, si no tenemos un capital de trabajo sustentable para seguir produciendo, pues obviamente vamos a ver de dónde vamos a aumentar, cómo vamos a hacer para aumentar ese capital de trabajo, disminuyendo créditos, no vendiendo a crédito también y vendiendo únicamente de contado, que es muy raro realmente que hoy
se dé esa situación, pues, que paguen de contado los clientes, pues obviamente pues hoy se manejan los créditos, pero a lo mejor no tienen un crédito de 30 días, porque a lo mejor necesitamos más rápido el capital de trabajo, a lo mejor un crédito de 21 días o de 14 días en determinados momentos, obviamente va a depender del cliente también. Y a lo mejor si de esa manera no podemos aumentar nuestro capital de trabajo, pues también en determinado momento tenemos que aumentar el capital de trabajo aumentando nuestro capital social, invirtiendo en la situación de en acciones directamente en la bolsa de valores o también aperturando en acciones nuestra empresa y que entren obviamente más personas con dinero a invertir dentro de la empresa. Entonces hay muchas maneras de acrecentar nuestro capital y para eso obviamente también nos da información o es una función de la integración contable, una función financiera. La función fiscal también es saber cómo afectan las disposiciones fiscales a la empresa. Pues la fiscal obviamente que va relacionada directamente con la cuestión de los pagos de impuestos. Entonces, debemos de saber qué impuestos, dependiendo de las actividades que vamos realizando, dependiendo de las ventas, obviamente tenemos parámetros, tenemos rangos que debemos de cuidar, tenemos impuestos que debemos contribuir, pues la integración contable, toda esta información nos va a permitir realizar una función fiscal eficientemente. ¿Cuáles son los objetivos? Y si se entiende así, a los logros inmediatos que se alcanzan o que se obtienen como efecto de las acciones y de las funciones propias de una actividad. Y son, primero, medir. Dice, objetivo que está dado por la correcta medición o evaluación de las operaciones mediante la aplicación de métodos y procedimientos razonables, para que obviamente la situación financiera y económica sea ajustada a la realidad, considerando que el patrón de medida de las operaciones es la moneda, o sea, es el dinero en sí, la divisa. Dice, la aplicación del principio de evaluación juega un rol determinante. Entonces, esta cuestión nos va a permitir con la información que tengamos, la información contable que tengamos, nos va a medir si realmente, obviamente, estamos llegando a los objetivos en cuestión de ventas, en cuestión de compras, en cuestión de proveedores también, en cuestión de documentos por cobrar, documentos por pagar, obviamente debe de tener todo una equilibrada relación entre ambas cosas. Entonces, debemos de cuidar la situación financiera en ese aspecto, entonces la información contable nos permite medir todas esas situaciones. Ese es de los principales objetivos. El objetivo es la cuestión de clasificar y se constituye en uno de los grandes logros de la contabilidad, determinante para, en este caso, salvaguardar la integridad de las empresas para preservar derechos y cumplir sus obligaciones. Entonces, debemos de clasificar, ya saben que contablemente, pues la información se clasifica en cuentas, en este caso, tenemos cuentas de activo, tenemos cuentas de pasivo y a su vez tenemos activo circulante, fijo y diferido, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la cuestión importante, la cuestión de la clasificación de cada uno de los movimientos que se va realizando día a día dentro de una empresa. El otro objetivo es informar, que es uno de los objetivos básicos de la contabilidad y tal vez el más importante y se manifiesta o evidencia en la información contable. Dice, vale decir los estados financieros. Dice, los mismos que deben ser comprensibles, relevantes, fiables y comparables. Entonces, si la cuestión es de informar, pues obviamente la forma en que nosotros vamos a informar a nuestros clientes, a nuestros empleados, a los dueños, a los accionistas, pues obviamente es mediante los resultados financieros, mediante los estados financieros, todos esos nos van a dar una información financiera y obviamente todo eso está relacionado con la contabilidad. Entonces, obviamente un balance general nos da una información financiera. Obviamente hay que, la cuestión no es elaborarlos, la cuestión es saber elaborarlos y más saber interpretar la información que nos arroja en determinado momento, pues un balance general, una balanza de comparación, un estado de resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, saber interpretar esas cuestiones para obviamente tomar decisiones asertivas y ver
e interpretar y hacerles ver, obviamente, a las personas interesadas en ese tipo de información, pues cómo está la situación contable y financiera de la empresa en determinados momentos, hacia dónde va, que realmente todo esté, pues todos los debidos engranajes estén funcionando correctamente. Entonces, esos son los principales objetivos: medir, clasificar e informar, en este caso de la contabilidad. ¿Cuáles son los fines? Fines, obviamente, entendiéndose como tales los logros que se obtienen después de los objetivos. Uno de esos fines es análisis, interpretación y evaluación. Dice, el cual se realiza a partir de la información contenida en los estados financieros y consiste en el diagnóstico de la situación financiera y económica, la interpretación de las causas que han originado la realidad de la empresa y en la evaluación o calificación eh, que cualitativamente presenta la empresa a través de sus estados financieros. Es lo que les comentaba ahorita: analizar, interpretar y evaluar. La cuestión no es saber realizarlos, es saber analizarlos, interpretarlo. Obviamente, pues hay gente que realmente en cuestiones financieras dice gente, es que a mí no se me dan los números, a mí no, yo no le entiendo qué me tratas de decir, que un pasivo y que tenemos más cuentas por cobrar que cuentas por pagar, o en determinado momento tenemos más cuentas por pagar que cobrar, o firmamos pagarés y tenemos cuentas a lo mejor a pagar a corto plazo, etcétera. A ver, explícame de otra manera. Entonces, eso es lo importante: saber analizar, interpretar y evaluar mediante esa información, obviamente evaluar la situación financiera de cada una de las empresas. Entonces, que un balance general nos arroje información como tal y tomar decisiones de acuerdo a la información que nos está arrojando un balance general. Ok, si no cuadra la balanza comparativa, ok, ¿por qué? Se hicieron algunos movimientos mal, realmente no estamos cargando lo mismo que estamos abonando, ¿por qué? Por ciertas situaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ese es de los principales fines: analizar, interpretar y evaluar. Otro de los principales fines también es la toma de decisiones y la proyección, que es importantísimo también esa cuestión, y más cuando son proyectos de inversión en determinado momento. Y obviamente todas estas cuestiones va a derivar del anterior, del análisis, de la interpretación y de la evaluación. ¿Por qué? La evaluación permite la adopción de medidas y políticas tendientes a consolidar lo positivo, modificar lo deficiente o eliminar en determinado momento lo negativo. Debemos de guardar relación con lo, en este caso, pasado, presente y futuro, que nos arroja la información financiera también. ¿Por qué? Porque en base a eso podemos tomar decisiones. Les decía que es importante estas cuestiones de la toma de decisiones y las proyecciones, más cuando tenemos a lo mejor un proyecto de inversión. Realmente hay gente, o la gente no quiere, la gente que va a invertir no quiere perder su dinero, no quiere invertir en un proyecto que realmente no sea viable, no sea confiable. Entonces, por eso se sacan proyecciones también. O si vamos a acrecentar nuestro capital social, ¿cómo podríamos decirle a una persona que está interesada en invertir en mi compañía? ¿Sabes qué? Invierte tu dinero. ¿Por qué? Porque es rentable. Entonces, mediante las proyecciones, obviamente, le podemos demostrar a ese tipo de personas que realmente el invertir su dinero le va a traer redituabilidad. Igual, cuando nosotros queremos invertir en algo, a lo mejor no nada más simplemente un proyecto, a lo mejor ya tenemos una unidad económica como tal, una empresa, queremos abrir una sucursal. ¿Qué tan viable es abrir una sucursal? Ok, en determinado momento mi empresa me puede dar la sustentabilidad para invertir en otra sucursal, porque recuerden que obviamente no es igual un negocio recién aperturado a un negocio ya establecido como tal, porque ya tiene un historial financiero con antecedentes. Ya sabemos cómo es la cuestión contable, cómo se va manejando, las cuestiones de ventas, cuando hay bajos, altibajos. Entonces debemos de considerar que en determinado momento, obviamente a lo mejor eh, una sucursal va a tener que apoyar contablemente a la otra o financieramente a la otra, en que obviamente, una sucursal nueva de reciente apertura, pues obviamente se encamina y sigue su rumbo fijo. Sabemos de antemano que a lo mejor en determinado momento toda empresa que abra como nueva tiene un boom,
pero ese boom no es realmente la realidad de la empresa. Toda empresa, todo producto nuevo, obviamente causa un boom, causa una innovación. Las ventas son ficticias, o sea, no son reales, no son lo estimado. ¿Por qué? Porque la gente, pues como es novedad, pues acude a comprar, acude a comprar, acude a comprar y ya después obviamente se van viendo los clientes o las ventas reales de esa empresa y llega a un equilibrio. Entonces, por eso es importante también la cuestión de la integración de la información contable y va dentro de esta perspectiva de los fines. ¿Por qué es importante? ¿Dónde radica la importancia de la contabilidad? Obviamente nos dice que en contabilidad no solo se registran las operaciones de la empresa en los libros contables, sino también existe una clasificación de las operaciones y además un resumen de todo lo contabilizado a través de los estados financieros. Dice, la contabilidad surgió para organizar o reorganizar algo que siempre se realizaba de manera muy común, pero donde donde no se seguía un orden en ese aspecto. ¿Quién no ha notado alguna vez todo lo que gasta cuando va de compras? Me imagino que obviamente pues, todos lo hemos hecho, o a lo mejor no notamos, pero sí mentalmente decimos, ok, pues traíamos tanto, ¿y por qué me sobró tanto? Y empezamos, ok, porque gasté en esto, gasté en el otro, invertí en esto, etcétera, etcétera. Ok, y en determinada situación, pues ya me quedó este dinero. Entonces, eso es lo que radica en esta situación, en este interrogante. También nos hace otra interrogante, nos dice, ¿quién no ha visto a su mamá anotar las compras de los supermercados? Pues obviamente la misma respuesta es obvia. ¿Quién no ha visto a las amas de casa también sacar, muchas veces decir, ok, pues cuento en este día con tal ingreso o puedo gastar tanto y pues de ahí empieza a prorratear? Esto es para esto, voy a hacer de comer esto, no, pues no, porque no me alcanza mi presupuesto, entonces me voy a ajustar a mi presupuesto y realizo tal situación. Ok, y al final del día, obviamente, pues ya no sé si ocurra todavía o no sé a quién le ocurra, llega el papá y dice, ok, pues te dejé tanto, ¿en qué te lo gastaste? Ok, mira, aquí te anoté, me gasté en esto, me gasté en esto, me gasté en esto, y si sobró, pues ahí está la feria, y si no, pues sabes qué, todavía debo en la tienda. Entonces, todas esas cuestiones eh, que es común, que es muy común, obviamente, que estamos familiarizados en la vida diaria, pues simplemente se le dio una manera más técnica de realizarlo. Y por esa cuestión, pues es la contabilidad. Es de mucha importancia en el mundo de los negocios y sirve de termómetro para medir los resultados de la gestión empresarial en un tiempo determinado. Dice, la contabilidad es el sistema de información financiera y el lenguaje común que utilizan todos los sujetos económicos para controlar eficazmente su riqueza y planificar su futuro. Dice, como en determinado momento nos dice Giraldo Demetri en el 2006, si no existiera la contabilidad, el giro de un negocio sería un desorden total sin sentido común. Si no le fuera posible apreciar su real movimiento, sobre todo en la actualidad, en la que la organización contable constituye un instrumento y lenguaje de los negocios, cualquiera que sea su naturaleza. Obviamente, realmente sabemos que de antemano, si hoy en día no existiera la contabilidad como tal, obviamente los negocios no podrían obtener información fidedigna, por lo menos si no habría algún asentamiento de información. Ok, no sé si tengan alguna duda hasta aquí, chicos, o algo que quieran compartir. Profe, si nos puede compartir si no lo puede subir a Classroom, sí, Sí, claro. porque sí me siento un poco perdida en esta Ok. integración contable por la vez que la semana pasada que sí, que no la tomé. Ok. Entonces, no sé si no lo pueda compartir. Sí, claro que sí. Unos momentitos más con los que comparta los videos, les voy a compartir también esta información. No se preocupen. Sí, por favor. Claro que sí. Ok, entonces continuamos, chicos.
que ya sabemos, pues, por qué es importante, cuáles son los objetivos, cuál es la definición, pero pues obviamente también hay un marco conceptual de acuerdo a la integración contable y son las NIF. Son las normas internacionales de información financiera. Obviamente como muchas otras cuestiones, muchas otras profesiones, pues obviamente la contabilidad se basa en este marco conceptual a nivel internacional, de acuerdo a las NIF también. Obviamente todo esto nos trae a relucir la cuestión de globalización. ¿Qué es en sí la globalización? Nos dice que es un proceso fundamentalmente económico que consiste en la progresiva integración mundial de los mercados y las empresas. La globalización también se manifiesta en otros ámbitos como la tecnología, la cultura y la política. Entonces, más que nada, pues se comparte hoy en día todas esas cuestiones. Estamos globalizados porque ya las fronteras, obviamente, comercialmente hablando, no están cerradas. Obviamente hacemos o buscamos hacer muchas veces o asimilar procesos productivos de otra parte y la forma de trabajar de otros mercados internacionales. Tenemos empresas de diversidad de géneros también en nuestro país y en otros países y de diversidades países. Entonces, eso en sí es la globalización. A lo mejor en otro lado se maneja la contabilidad de una forma muy diferente y obviamente cuando vienen empresas o franquicias externas a nuestro país, pues nos ajustamos y además actualizamos nuestros métodos de trabajo. Entonces, esa es la cuestión de globalización. Dice, la globalización económica se caracteriza primero por liberación económica, internacionalización de actividades e interdependencia económica. A su vez, la liberación económica se basa en acuerdos bilaterales que trae consigo eliminación de barreras arancelarias, disminución políticas proteccionistas. Y la internacionalización de actividades son como la deslocalización de la producción, fragmentación de la producción, y todas estas dos cuestiones es posible gracias al abaratamiento de transporte, disminución de los aranceles y avance de la tecnología en general. Y también, pues obviamente la última cuestión que caracteriza la globalización es la interdependencia económica, que es la dependencia económica entre los países. Pues obviamente, una vez que un país invierte en otro país, pues decimos que es dependiente económico de ese país. Por ejemplo, pues México es dependiente en determinadas situaciones de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es nuestro principal socio comercial en el mundo. Y obviamente, pues también en determinado momento nosotros comercializamos con ellos. A lo mejor no somos tan dependientes en Estados Unidos de nosotros, pero sí tiene, obviamente sí depende de muchos artículos y muchas mercancías que obviamente nosotros los exportamos hacia nuestros vecinos del norte. Principales agentes de la globalización, obviamente son las empresas multinacionales, los bancos multinacionales, las tecnócratas internacionales y los organismos financieros internacionales. Empresas, pues sabemos que hay muchísimas, como Samsung, como por ejemplo, bancos como BBVA, tecnócratas, pues todas las personas que estudian las cuestiones internacionales, las normas, los regímenes, que en determinado momento también opinan, que en determinado momento son personas que tienen que iniciativas de ley, etcétera, etcétera, y organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Obviamente, pues todo esto nos da que hay una integración económica y que consiste en la cuestión de una armonización contable. ¿Por qué? Porque pues hay empresas obviamente multinacionales que están en varios países. Entonces, eso es la armonización contable, igual que como se hacen obviamente la contabilidad en Estados Unidos se debe hacer en México, como se hace en México se debe hacer en Brasil, como se hace en Brasil se debe hacer en España, etcétera, etcétera. Muchas veces nada más cambia un poco el lenguaje, pero en sí la base es exactamente la misma en todos los países. Entonces, eso quiere decir integración económica. Y obviamente, esta cuestión de la armonización contable, que va derivada de la integración económica, se inició en el mundo cuando los contadores comienzan a agruparse en los continentes con el objetivo de mejorar la información contable.
La AIC es la Asociación Interamericana de Contabilidad, obviamente fundada en 1951. Tenemos la FEE, la Federación de Expertos Contables Europeos, igualmente creada en 1951. Tenemos la CAPA, la Confederación de Contadores de Asia y Pacífico, obviamente creada en 1976. Tenemos la IFAC, la Federación Internacional de Contadores, creada en 1973, y a esta entidad pertenecía Es la... que casi todos, que como que a todos los cirujanos decían como que los mismos Tenemos la rasgos y todo, y ECAPA, que es la Federación de Contadores de África Central y de Sudáfrica. Entonces, pues, obviamente todos estos tienen la misma forma de llevar la contabilidad, por eso se unificó todas estas cuestiones contables. Dice, la contabilidad no se ha globalizado al mismo ritmo que lo ha hecho la globalización de los mercados y los inversionistas. Dice, y la economía mundial se globalizó a pesar de la contabilidad. Dice, ante este contexto, en los últimos años se ha iniciado en la profesión contable una temática contable dirigida a un modelo contable globalizador. O sea, obviamente los mercados crecieron a un ritmo muy acelerado. En este caso, las inversiones, la economía mundial creció a un ritmo muy acelerado. No se ha podido unificar, obviamente, la contabilidad dentro, en cuestión de ese mismo ritmo, pero es lo que están tratando de hacer. Por eso, obviamente, ya existen las normas internacionales en cuestión de contabilidad y están tratando de unificar todas las normas contables a nivel mundial. Entonces, esa es la cuestión y la paradoja que hasta hoy en día se sigue manejando y se sigue estudiando y obviamente se está trabajando en esa cuestión. Dice, como respuesta a lo señalado, ambas corrientes a partir desde el 2001 comenzaron a reunirse obteniendo como resultado el desarrollo de un proyecto de mejoras que permitió analizar y actualizar las NIC vigentes hasta esta fecha, normas internacionales de contabilidad. Dice vigentes, obviamente, a partir de esa fecha, y dar nacimiento a las NIF, normas internacionales de información financiera, a partir del 2003 y de aplicación obligatoria a nivel mundial a partir del 2005. Las NIF a nivel mundial se le conocen como las IFRS. Entonces, obviamente, los mercados siguieron avanzando y la cuestión contable se tuvo que poner a la par en la generalización contable de estas normas internacionales también. Dice armonización internacional de las normas contables. Obviamente, pues cambiar las normas contables de un país, dice, puede significar principalmente un cambio, dicen las normas emitidas por colegios profesionales, normas de gobierno, cambios en los modelos educativos de la ciencia contable, entre otras cosas. Pues, obviamente sí es muy, muy difícil esa situación, poner de acuerdo en una misma contabilidad a nivel mundial. Pero ¿cómo se ha dado? ¿Cómo es esta cuestión de la armonización contable? Dice, armonizar es concretar, concertar, convencer, coincidir en algo que conviene a todas las partes en determinado momento. Dice, es un proceso moderno de la contabilidad. Tiene por objetivo lograr uniformizar la aplicación de la doctrina contable para obtener información financiera, económica y patrimonial que pueda compararse y es utilizada en la toma de decisiones para realizar inversiones nacionales e internacionales. A eso se refiere la cuestión de armonización contable, que es convergencia contable. Nos dice que es un proceso moderno de la ciencia contable, que se consiste en la unión de dos o más elementos contables con el objetivo de obtener un nuevo producto a favor de la contabilidad. Se da a nivel nacional como mundial. Son ejemplos de convergencia contable las transacciones empresariales y el lenguaje contable, los documentos sustentatorios y la contabilidad, el aspecto tributario, financiero, laboral y el aspecto contable. Dice las operaciones contables y los libros contables, el plan de cuentas y los libros contables, las normas contables y el plan contable, etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente todo tiene que tener una reciprocidad, todo tiene que tener
una relación en esa cuestión. ¿Por qué? Porque pues obviamente todo va a girar en base a la información contable y va a girar obviamente en la forma de trabajar uniformemente de las empresas que pues hoy en día son multinacionales. Entonces lo mismo que se realiza en México se debe estar realizando en Estados Unidos, lo que se realiza en Estados Unidos se realiza en China, lo que se realiza en China en Japón, lo que se realiza en Japón en España, etcétera, etcétera. O sea, se unificaron criterios más que en esa situación y se siguen unificando criterios. También existe la globalización contable. Nos dice que la globalización contable es el fenómeno de mundialización de la ciencia contable, de todos los países utilizando en su economía las mismas normas contables para tener una información uniforme. La globalización contable es una forma de interpretar todo lo que pasa en el mundo y tratarlo contablemente. ¿Qué es la normalización contable? Este término está referido a las normas que utiliza la contabilidad para concretarse. Actualmente las normas contables son las NIF. Estas normas comprenden las NIC, CIC, NIF y CINIF. Dice también el PCGE. Obviamente, todas las cuestiones de estas índoles de normas contables, obviamente son cuestión de resoluciones número 034-2016, la SUNAT, cuestión de libros vinculados a asuntos tributarios. Entonces, como ven, hay varias cuestiones contables en la situación de donde se van a desprender la generalización internacional en cuanto a la contabilidad. A su vez, una vez que se han unificado estas normas contables, pues nacen organismos mundiales de contabilidad. Todo esto promovió la creación de las organizaciones internacionales, fue la expansión de las empresas más allá de sus fronteras nacionales, así como el surgimiento de grandes multinacionales y la necesidad de ofrecerles servicios con normas de contabilidad que fueran lo más uniformemente posible de país en país. Uno de los organismos mundiales de contabilidad es el IASB, es el International Accounting Standards Board. El 1 de abril del 2001 nace el IASB. Esta organización privada con sede en Londres que depende de, obviamente, International Accounting Committee Foundation. Es un claro ejemplo dentro del desarrollo de la contabilidad internacional, organismo que ha sufrido varias transformaciones de carácter ideológico y estructural. En cierta forma, lo han fortalecido para enfrentar las nuevas exigencias de las grandes economías. De acuerdo con esto, el 29 de junio de 1973 se creó un comité llamado IASC, dice International Accounting Standard Committee, dice que fue creado como un organismo de carácter profesional, es decir, privado y de ámbito mundial, mediante, dice, un acuerdo realizado por organizaciones profesionales de 9 países como Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, México, Holanda, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos. Esos fueron los nuevos países que obviamente en determinado momento crearon la IASC. Dice, objetivos del IASB. Dice, uno de sus objetivos fundamentales y expresamente señalados en su constitución era formular y publicar, buscando el interés público, las normas contables que sean observadas en la presentación de los estados financieros, así como promover su aceptación y observancia en todo el mundo. Hay que resaltar que el IASB dice consigue sus objetivos fundamentalmente por el desarrollo y publicaciones de las IFRs. Entonces, esa es la situación, es de los primeros organismos mundiales de nivel contabilidad, son organismos privados
que obviamente en un principio pues, los países fundadores pusieron de acuerdo para que hubiera un organismo privado mundial que rigiera todas estas cuestiones o que regulara las cuestiones en materia de contabilidad. Dice que es el Comité de Interpretaciones SEC. Dice, el IFRIC, dice en el 2002 constituye al anterior Comité de Interpretación del Standing. Obviamente todas esas cuestiones van a servir de apoyo para suministrar directrices oportunas sobre los problemas de información financiera no contemplados dentro de las IFRS. Entonces, pues, obviamente son organismos internacionales que están regulando toda esta cuestión de la contabilidad en cuestión financieramente hablando. Otro organismo es el Consejo Asesor de Normas, el Standards Advisory Council. Dice, el SAC, como se le denomina, asesora al ISB en su agenda y prioridades. Dice, informa los puntos de vista de las organizaciones en el Consejo sobre los proyectos de emisión de estándares, aconsejar al ISB y a los fideicomisarios. Y se proporciona un vehículo formal para la participación de individuos y organizaciones interesadas en la información financiera. Entonces, pues no debemos de perder de vista que ya no, que hay muchos organismos a nivel internacional. En México también existe un colegio nacional de contadores públicos donde ustedes como contadores en determinado momento ya cuando terminen, reciban su título, se pueden certificar. De las profesiones obviamente sí hay colegiados a nivel nacional donde ustedes terminan y se certifican para que obviamente tengan una certificación válida a nivel nacional y esa certificación también les vale a nivel mundial porque les respalda en este caso pues un colegiado nacional de contadores públicos. Entonces, ese beneficio que se les recomienda en esa cuestión. Ok, chicos, no sé si tienen alguna duda, algún comentario. Se nos va a terminar el tiempo de esta última sesión. No, solamente please, compartan, profe. Sí, claro que sí, Paulina. Yo se los comparto en un minutito. Sí, muchísimas gracias. Muchas Para gracias, profe. la próxima clase ya, sí, porque en esta sí me sentí un poquito perdida. Ok, sí, no te preocupes. Sí, está bien. Ok, chicos, entonces nos vemos próximamente. Cualquier información, ahorita se las voy a compartir, no se preocupen. Muchas gracias por la atención. Claro que sí, gracias. Profe, saludos. Hasta luego. Bye. Bye.